Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a otra masterclass formativa que tenemos con el Real Valladolid. En el día de hoy está Saúl Peñín. Creo que no os lo voy a introducir yo, que es más interesante que lo haga él mismo, así que espero que podáis disfrutar de esta masterclass con Saúl. Saúl, cuéntanos tú, lo que decía antes directamente, quién eres, a qué te dedicas en el Real Valladolid y si quieres también un poco cómo llegas al club. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Pablo, por la invitación para estar con vosotros. Y bueno, pues Saúl es un entrenador de las categorías inferiores del club y también responsable del departamento de metodología. Llegué al club en la temporada 2017-2018 a través de las prácticas del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y la verdad que he pasado por diferentes roles desde esa temporada hasta el día de hoy. Los primeros años como preparador físico en cantera y luego, pues bueno, he alternado roles de primer y segundo entrenador en las diferentes categorías. Ujú. Me voy a quedar con esa parte de metodología, porque se oye mucho ahora en el fútbol de hoy en día y de la cantera, ¿no? De esa parte de metodología, metodólogo. ¿Cómo le explicarías a una persona que a lo mejor no es del ámbito del fútbol qué es la metodología o qué hace un responsable de metodología? Bueno, pues un poco por experiencia personal, pues te diría que es un poco la persona dentro de un club de fútbol profesional o no profesional que ayuda o pretende dar coherencia un poco a todo el proceso de entrenamiento, que sobre todo que exista una manera común de entrenar y fundamentalmente que exista una manera común de desarrollar jugadores, en este caso futbolistas. Ujú. Y dentro de tu trabajo como responsable metodológico, ¿cómo sería el día a día un día a día tuyo en el club? Porque probablemente la gente esté mucho más cercana al día a día de un entrenador, de preparación de entrenamientos y demás, pero a lo mejor al de un responsable de metodología, ¿no? ¿Cómo es el día a día tuyo del club desde que entras hasta que sales? Bueno, pues un poco la parte buena es que al final cada día es diferente. Yo te podría diferenciar un poco dos perfiles de día o dos perfiles de labores, un poco más labor de campo eh, y un poco más una labor orientada al trabajo con ordenador, en oficina o despacho. Entonces, bueno, si mi equipo entrena, pues bueno, lo primero que hago al llegar a la instalación es ultimar los detalles de la sesión junto al cuerpo técnico, preparar la sesión, llevarla a cabo y, bueno, por último, valorarla también junto al cuerpo técnico. Y esos días sí que me gusta observar a pie de campo, pues bueno, los entrenamientos que hay en el turno anterior de los equipos que ese día o esa jornada estén entrenando y también los equipos que entrenan en el turno posterior. Y luego, pues bueno, los días que no hay entrenamientos o que mi equipo no entrena, pues hacemos un poco más labor de despacho, de oficina y bueno, pues aprovechamos y hacemos reuniones con diferentes cuerpos técnicos o incluso con diferentes departamentos del club o también, pues bueno, preparamos informes relacionados con el proceso de entrenamiento que con cierta periodicidad, pues se los presentamos a cada cuerpo técnico y también a dirección de cantera. Ujú. Nosotros, dentro de las formaciones que tenemos con vosotros, como es el máster, de hecho tenéis una parte vuestra propia donde habláis de esta metodología, ¿no? Aparte de la parte nuestra formativa que también hay. Quiero meterme un poco en eso, ¿no? O sea, a mí se habla mucho ahora de los modelos de juego, del Barça, por ejemplo, que tiene un modelo de juego a través de toda la cantera. Ujú. ¿Existe en el Real Valladolid un modelo de juego? ¿Quién decide? Ahora hablabas de detallar, ¿no? Esa metodología. ¿Quién decide cómo se entrena, qué se entrena? Ujú. Bueno, al final nosotros siempre lo decimos, el modelo de juego que nosotros tenemos en el club lo hemos construido todas las personas que formamos parte del club. Nos juntamos, definimos una identidad, unos comportamientos, unos principios que son comunes y que queremos que todos nuestros equipos, pues bueno, manifiesten en cierta manera en cada una de las fases del juego y también alturas en el campo. Y para ello, pues bueno, lo intentamos conseguir a través del proceso de entrenamiento que obviamente, pues bueno, también es común. Es verdad que los principios y los comportamientos son comunes, pero luego, pues bueno, cada cuerpo técnico sí que es verdad que los adapta un poco fundamentalmente a las características de su propio equipo y también a la etapa o a la categoría donde esté entrenando.
Se habla mucho a raíz de todo esto también de la periodización táctica del entrenamiento, ¿no? ¿Nos podrías explicar un Ujú. poco lo que es de forma sencilla para que lo pueda entender alguien? Sí, a ver, de una manera sencilla, es una metodología de entrenamiento donde principalmente el juego y el modelo de juego pues guían todo el proceso de entrenamiento. Entonces, bueno, un poco a diferencia de lo que se ha podido hacer de manera tradicional, de trabajar por separado las diferentes capacidades del futbolista, como la técnica, la táctica, la parte condicional o la parte más cognitiva o psicológica, de manera un poquito aislada, pues bueno, se intenta a través de esta metodología de entrenamiento desarrollarlas de manera conjunta y sobre todo interrelacionada. Pues bueno, un poco también de acuerdo a la naturaleza compleja que tiene un deporte de equipo como es el fútbol. Eh, y de manera básica, pues bueno, se intenta desarrollar a través de tareas que sí que tengan cierta especificidad en cuanto a intencionalidad táctica. Ujú. O sea, Y al final, pues bueno, es algo que está muy de moda, te diría que junto con el microciclo estructurado, pues bueno, se ha mm, convertido en una referencia de planificación y periodización del entrenamiento porque bueno, pues el juego, el fútbol de hoy en día demanda que el jugador se adapte, que el jugador resuelva constantemente problemas que el juego plantea. Y para ello, pues bueno, la mejor manera de que el futbolista o el jugador lo haga es generarlos en el propio entrenamiento. sin duda, estoy de acuerdo. ¿Existe entonces un hilo metodológico a lo largo de toda la cantera? Es decir, ya nos has, por lo que has ido comentando, entiendo que sí, pero bueno, explícanos un poquito cómo es ese hilo metodológico a lo largo de las categorías, porque me imagino que también en categorías más inferiores como el fútbol 7, no sé cómo lo plasmáis en edades más tempranas. Ujú. Sí, el modelo de juego es común desde fútbol 7 a fútbol 11 y también tenemos otras herramientas que son comunes como un calendario táctico que está muy asociado al modelo de juego del club. Entonces, en ese calendario táctico lo que hacemos es periodizar una serie de contenidos del propio modelo de juego para que todos nuestros equipos lo trabajen a lo largo de toda la temporada. Entonces sí que es cierto que los contenidos son los mismos para todos los equipos y existe ese hilo conductor entre todas las categorías, pero luego, como te comenté antes, cada cuerpo técnico lo modula a nivel de complejidad o de dificultad a la categoría donde esté y también al nivel que tenga el propio equipo. Mm. Entiendo entonces, hablando de entrenadores, que se les escucha, ¿no? Y me imagino que a final de año, qué peso tiene al final la opinión del entrenador e incluso el análisis de los datos. Yo sé cómo trabajáis, sé que tenéis muchos datos de entrenamientos. ¿Qué peso Uh tiene -huh. tanto la opinión del entrenador como el análisis de datos para luego realizar cambios, diseñar tareas nuevas y demás? Uh -huh. Te diría que la opinión del entrenador es fundamental. En cuanto al análisis de datos, para nosotros es una herramienta imprescindible y que nos ayuda a entender mucho mejor el proceso de entrenamiento y también pues, bueno, a modificar y a diseñar tareas más ajustadas a lo que queremos o a la realidad, pero yo para mí es simplemente una herramienta más. Lo importante es saber interpretarlos, saberlos poner en contexto, pero sobre todo para mí prima mucho la opinión de cada cuerpo técnico. Mm. Y hablando de tareas, relacionándolo con la metodología, ¿hay alguna que utilicéis de manera concreta que haya supuesto un cambio, que sea para vosotros un identificador, un referente para todas Ujú. las categorías o para los entrenadores? Sí, además que lo acabas de introducir tú, tenemos una tarea que denominamos identificador de rendimiento y que intentamos que todos nuestros equipos pues bueno, la intenten llevar a cabo al menos 2, 3 veces cada mesociclo, cada mes de trabajo y sería una conservación, recuperación genérica de 4 contra 4 más 3, pues bueno, un poco también eh, perfil de tarea que viene de metodología Barça de toda la vida, Ujú. pues bueno, sí que la hemos asociado al propio nombre que tiene la tarea, es decir, cuanto mejor ejecute un equipo esa tarea, pues bueno, parece que tiene cierta relación luego con situaciones reales del juego, de entendimiento de cada situación del juego. Entonces, bueno, para nosotros sería nuestra tarea un poquito más estrella y por eso la denominamos identificador de rendimiento. Mm.
Interesante. Si tú ya llevas unos cuantos años en el club, has dicho 2017, si no me equivoco, ¿verdad? Ujú. Sí. Me imagino que habrás visto pues, un montón de entrenadores en el que son 7, son 8 o 9 años. ¿Cuál es el error más común a lo mejor que puedes ver tú en entrenadores jóvenes, en entrenadores, por ejemplo, que entran recientemente al club, como fue incluso tú en su momento? Ujú. ¿Cuál es el error más común que ves en el entrenador joven o en el entrenador a lo mejor que no tiene una experiencia en una cantera? Que lógicamente se entrena Ujú. de una manera, estamos hablando de metodología, pues probablemente exista mucho más pautada en una cantera de élite que en un club que puede ser amateur o de barrio, como quieras llamarlo. ¿Cuál es el error más Ujú. común que a lo mejor ves? Yo un poco lo que más he observado y algo que lógicamente a mí también me pasó en su día es que muchas veces diseñamos ejercicios demasiado complejos, con mucho material, muchas reglas de provocación y al final, en mi opinión, el jugador juega a la tarea y no está jugando al propio juego, al propio fútbol, ¿no? Entonces, un poco la experiencia y este paso de los años en el club sí, lo que me ha llevado a reflexionar un poco es que eh, yo cada vez personalmente creo y utilizo más tareas básicas, que no por básicas quiere decir que sean peores, tareas básicas en las que exista especificidad en cuanto a intencionalidad táctica, es decir, que tengan cierto componente táctico en función de la tarea que sea, y que también en cierta parte nos permitan modular el nivel de complejidad en cuanto a introducir más o menos elementos conformadores del juego. Pero eso sería un poco la reflexión que yo tengo un poco más a nivel personal de todos los entrenadores que entran jóvenes al club y que quizás pues esas ganas de querer agradar y esas ganas de entrar en una estructura profesional pues te llevan a generar a veces tareas con demasiada complejidad. Ujú. Que eso, mira, cojo lo que has dicho ahora, que son, por si alguno de los que hay conectado no lo conoce, que son los elementos conformadores del juego, esos de los que puedes tocar para ir cambiando la tarea. Bueno, al final lo podemos denominar elementos conformadores del juego o rasgos de la propia lógica interna del propio juego. Pues bueno, que al final se trata de un deporte de equipo donde tienes compañeros que colaboran contigo con un objetivo común, donde tienes rivales que colaboran entre ellos para que tú no logres ese objetivo común. Tiene una reglamentación, existe la regla del fuera de juego, el espacio es común, se puede invadir el espacio del equipo rival, no es como por ejemplo en tenis o voleibol que cada jugador o cada equipo tiene su espacio. Entonces, bueno, esa serie de elementos que conforman el juego, pues bueno, que la tarea nos permita modificarlos, pero que siempre la tarea tenga cierta intencionalidad táctica, por muy básica que sea. Sigo con la figura del entrenador, si te parece. Porque creo Uh -huh. que yo creo que hay perfiles de entrenadores que tienen un conocimiento del juego alto, es decir, incluso de toma de decisiones durante partido, pero luego a lo mejor todo eso hay que transferirlo al entrenamiento, ¿no? Hay que saber Uh -huh. entrenar. ¿Qué crees que es lo que diferencia a un entrenador de un perfil con un conocimiento muy alto del juego de uno que realmente sabe entrenar? Es decir, que es capaz de convivir en ambos sitios. Uh -huh. Yo personalmente creo que un poco la clave es saber transmitir los conocimientos que tú tengas a nivel teórico o a nivel simplemente de experiencia, porque has sido, por ejemplo, un jugador profesional, que lo sepas transmitir a tus jugadores. Y luego no solo eso, sino transmitirlos a nivel verbal, a nivel de feedback en las tareas, sino para mí algo muy importante es ser capaz de generar contextos en formas de tareas de entrenamiento que reproduzcan un poco los comportamientos que tú quieres que el jugador vivencie. Pues yo creo que serían un poco las dos ramas más importantes que diferencian un poco a un entrenador que sabe mucho de fútbol con uno que realmente sabe transmitir ese conocimiento y sabe entrenar. Es que eso es lo complejo, ¿no? Yo creo que generar esos contextos, aunque tú tengas el fútbol en la cabeza, tener la capacidad de generar Mm, esos contextos para que se den en el entrenamiento. No sé si sin puedes dar duda. algún consejo para ese diseño de tareas que yo creo que es el paso que muchas veces más cuesta al entrenador. Ujú. Sí, al final, bueno, va a parecer un poco sencillo explicado, pero bueno, al final es el comportamiento que tú quieres que tu equipo manifieste en cierto momento del juego, en cierta fase del juego, en cierta altura del campo, intentar transformarlo en forma de tarea que sea básica
y que tú puedas modular un poquito la complejidad de esa tarea, pero básicamente es extraer situaciones que tú quieres que se reproduzcan en el juego o que crees que tu equipo necesita dominar en el juego y llevarlas al entrenamiento. Ujú. Al final hay una cantidad de tareas, juegos reducidos, partidos modificados, hay una cantidad de tareas enormes con las que se pueden trabajar con textos. Ujú. Mucho, yo creo que hay mucho entrenador que verdaderamente muchas veces no conoce, ¿no?, los tipos de tareas. ¿Tú crees que se puede llegar actualmente a una cantera, a un fútbol un poco más profesional sin una formación continua, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, hay muchos perfiles de entrenadores que tienen una capacidad o un conocimiento del juego amplio, pero a lo mejor no Ujú. tienen el conocimiento de tipología de tareas, de qué tareas es mejor para reflejar ciertos contextos. ¿Crees que Ujú. verdaderamente se puede llegar sin tener una formación continua? Porque al final también el fútbol está en constante evolución. Ujú. A ver, nunca me gusta decir nada en términos Imposible, ¿no? Pero absolutos, entonces sí, poder se puede, pero en mi opinión es muy difícil. Es decir, al final el fútbol evoluciona a un ritmo muy grande. El proceso de entrenamiento en estos últimos años ha evolucionado una barbaridad respecto a cómo se hacía hace 10, 15, 20 años. Entonces yo creo que tenemos un poco la responsabilidad y sobre todo la obligación como entrenadores, preparadores físicos, analistas, da igual la figura que seamos, de estar en constante aprendizaje porque el tiempo corre mucho, corre muy rápido y a nada que te desconectes creo que te quedas atrás en la realidad. va muy deprisa el fútbol, sí, y cada año cambia algo, es increíble. Totalmente. ¿Tú has hecho formaciones con nosotros, tanto presenciales, online? Yo Ujú. creo que eres un docente muy participativo en el mundo del fútbol. Cuando diseñas contenido formativo para otros entrenadores, esto que estamos hablando, ¿no? Al final hay mucho vocabulario nuevo, mucha tipología de Ujú. tarea, muchas maneras de trabajar, también, lógicamente, dentro de toda la ambigüedad que tiene este deporte. ¿Qué buscas para que ese alumno pase de la teoría a la práctica o cómo enfocas normalmente las formaciones para lo que estamos hablando? Alguien que a lo mejor no viene de una cantera profesional, que estamos acostumbrados a todo esto, pueda absorberlo de manera relativamente sencilla, pueda transferirlo a su contexto y pueda Ujú. aplicarlo a nivel práctico, que al final es lo interesante. Eso es. Sí, un poco la realidad es que en el club prácticamente te diría que todas las semanas tenemos una formación y cada formación es distinta. Unas veces es con vosotros, otras veces es con clubs que son conveniados nuestros y demandan un poquito formación en metodología, preparación física, análisis. Entonces, bueno, la realidad es que un poco la experiencia de todos estos años es introducir todas las formaciones con una parte teórica, que creo que es importante y sirve un poquito como base, pero intento siempre acompañar cada formación de ejemplos reales, de tareas reales, de vídeos de tareas, incluso de contarles experiencias propias que nosotros en el club hemos vivido. Pero para mí un poco la clave con esta primera parte más teórica y la segunda un poquito más práctica, de mostrarles todo lo que hacemos, es que ellos tengan herramientas y en cierta manera tengan sí, autonomía para poder aplicar todo eso en sus contextos, porque la realidad es que muchas veces los contextos de los clubs a los que damos formación o de las personas que pertenecen a diferentes clubs a los que damos formación, pues es muy diferente al nuestro. Entonces, creo que la clave está en darles una base teórica con experiencia práctica, pero sobre todo herramientas que puedan llevarse ellos a sus contextos. Ujú. Mira, te voy a hacer una pregunta a raíz de todo esto que se me acaba de ocurrir sinceramente, pero creo que puede ser Ujú. interesante para la gente que esté conectada, porque yo sé que vosotros hacéis trabajo individual con los futbolistas. Yo es algo en lo Ujú. que creo bastante. Nosotros hemos visto otras canteras en las que creen menos, creen más, incluso entrenadores profesionales que creen menos, que creen más. Te lo divido en dos preguntas. Lo primero, ¿cómo lo trabajáis normalmente, ese trabajo Ujú. individual con los futbolistas? Y segundo, ¿qué consejo le darías a entrenadores normales? ¿No? Estamos hablando de esa formación. Normalmente, gente que no está en canteras profesionales tiene mayor límite de días de entrenamiento, ¿no? Entonces, el Ujú. jugador
bajo mi punto de vista, mejora mucho desde también ese plano de trabajo individual. ¿Qué consejo le darías también a alguien que no puede hacerlo en su día a día y no puede dedicar a lo mejor de un regional, de un sitio de aquí de Castilla y León que trabaja 3 días a la Ujú, semana y no tiene dentro de su microciclo un espacio para ese trabajo individual? Entonces te la ujú, divido en dos. ¿Cómo lo trabajáis vosotros? ¿Y qué consejo le ujú. podrías dar a un entrenador que solo que tiene un microciclo de 3 días a la semana para igual no implementarlo, pero una herramienta que les pueda ayudar a esa parte un poco más individual del jugador? Ujú. Muy buena la reflexión. Pues bueno, en primer lugar, nosotros generamos hace ya 3, 4 temporadas, te diría, una guía de fundamentos individuales por demarcación. Entonces, en esa guía tenemos los principales ítems que nuestros jugadores por posición deben de dominar para ser perfil Real Valladolid y sobre todo para que puedan tener cierta trayectoria hacia el fútbol profesional, porque la realidad es que el fútbol demanda esos contenidos y los tienen que dominar todos nuestros jugadores. Y de esos fundamentos individuales por demarcación, lo que hicimos fue extraer esos contenidos y desglosarlos para trabajarlos de manera individual por demarcación. Entonces, aquí en el club tenemos un departamento, que es el departamento de rendimiento, que cada semana hacen formación específica con determinadas posiciones y trabajan ciertos contenidos. Entonces, si no recuerdo mal, esta temporada que acaba de finalizar, los martes y miércoles, que en esos 2 días abarcaban todos los equipos, porque son 2 días en los que todos los equipos entrenan, extraen de la sesión de entrenamiento a 3, 4, 5 jugadores que sean de X posición, por ejemplo a los centrales, y se hace un trabajo táctico individual con ellos de 10, 15, 20 minutos. Y no solo eso, sino que además, antes de ese trabajo en campo, esos 5 jugadores, 4, 3, los que sean, han visto previamente vídeo de acciones de fútbol profesional del contenido a trabajar. Pues creo que la parte previa de vídeo junto con la parte posterior en campo tiene un impacto grandísimo en los chicos y una transferencia muy grande a esos jugadores. Pues nosotros es un poco la manera que tenemos de trabajar esos fundamentos individuales o ese trabajo táctico individual por demarcación. Y luego, consejo para el resto de clubes que tengan un contexto totalmente diferente al nuestro, primero remarcarles que creo que es un trabajo importante y que más de lo que creemos y que tiene una alta transferencia a situaciones del juego. Es verdad Sin que es duda. muy aislado y que seguramente no tenga nada que ver con situaciones reales del juego en cuanto a esa especificidad, pero si nosotros le damos la intencionalidad táctica, que es lo que te he comentado antes, que debemos de buscar en cada tarea, independientemente de cuál sea, tiene una transferencia muy grande a situaciones reales de juego. Entonces, para mí, si podemos sacar un rato dentro del entrenamiento, o somos 2 personas en el cuerpo técnico, o 3 si tenemos la suerte, o 4, que una pueda trabajar esos aspectos individuales de cada demarcación con 3, 4, 5 jugadores y se puede hacer perfectamente un día a la semana y le van a quitar 10, 15, 20 minutos del entrenamiento. Entonces creo que es una herramienta muy, muy, muy grande y muy potente que tenemos y creo que es sencillo relativamente de implementar y que tiene muchísima transferencia al jugador de manera individual. Sí, es muy interesante. Nosotros en la formación que tenemos con vosotros en el máster, creo que ese apartado lo da Carlos, si no me equivoco, que Carlos. está Uh -huh. relacionado con ello y creo que es una parte muy, muy top y donde se desglosa bien todo lo que has comentado ahora, que creo que Uh lo -huh. trabajáis sinceramente de una manera magnífica. Y voy Sí, pasando hacen ahora... un trabajo No, no. espectacular, tanto Javi, que es un poco el que lleva el departamento de rendimiento, como Carlos, que son los dos que están ahí mano a mano, hacen un trabajo increíble, la verdad que sí. Vosotros, la verdad que como club, por ejemplo, en la formación que tenéis con nosotros en el máster, habéis abierto las puertas, se habla de metodología, como se está hablando, de desarrollo individual, de fútbol femenino. Creo que Uh -huh. desgranáis muy bien cómo se trabaja dentro del club en todos los aspectos de rendimiento de todo el fútbol base. Uh -huh. Por qué crees que es importante apostar por un proyecto así, ¿no? Donde vas a conocer cómo trabaja un club profesional, además de esa parte que también aporta Zenit, desde los profesionales que nosotros tenemos también de otros clubes, diferentes Uh -huh. visiones aparte de la del Valladolid. Bueno, yo creo que principalmente por el gran número de profesionales que imparten docencia y algo que creo que es muy importante también, que son perfiles dentro del fútbol que son diferentes. Entonces yo creo que
que haya un gran número de profesionales y sobre todo de diferentes perfiles, yo creo que te permite estar actualizado en prácticamente todo lo que está rodeando al fútbol hoy en día. Entonces, eso para mí es el valor más grande que tiene la formación. Y luego yo creo que lo que se busca siempre es la aplicabilidad práctica, que tengan todos los contenidos del máster que se puedan llevar al contexto que tenga cada uno en su día a día. ¿Crees que es importante, verdad? También esa visión diversa de diferentes formas de trabajar que se pueden ver y que al final, aunque lleguen a un punto común y por el camino tengan Ujú. procesos parecidos, es verdad que Eso cada es. club o cada profesional le da un toque diferente. Totalmente. Y es que creo que el fútbol de hoy en día demanda un poco, no te voy a decir saber y ser experto de análisis, de scouting, de entrenador, de preparador físico, pero creo que un conocimiento mínimo de cada ámbito de trabajo, cada ámbito profesional de trabajo, creo que es súper necesario Mm. porque los staff de hoy en día y creo que en el futuro se va a potenciar mucho más, son multidisciplinares, donde se integran muchísimos profesionales y que forman parte de la toma de decisiones del día a día. Entonces creo que es súper importante. Mm. De hecho, una de las partes más valoradas por los alumnos y que siempre hablan muy bien del club y de la formación es la parte de las prácticas presenciales que tienen con vosotros, que al final Ujú. ven un poco el día a día allí de cómo es vuestro trabajo, están dentro de los cuerpos técnicos, pero bueno, por no contar yo, que tú seguro que lo sabes mejor que yo, ¿qué viven realmente en esas prácticas? ¿Qué pueden ver? ¿Cómo se desarrollan? Bueno, pues un poco a modo muy resumen es que va a poder vivir el día a día que vivimos nosotros como entrenadores del club. La verdad que como has comentado hace pocos minutos, nosotros creo que no escondemos nada, que siempre abrimos las puertas a todo el mundo que viene y la verdad que cuando recibimos alumnos que han cursado el máster, pues es que les hacemos partícipes de absolutamente todo. Es decir, llegan a la instalación, pueden ver el trabajo condicional que se hace previo en el gimnasio, pueden estar en la sesión de vídeo que se hace previa al entrenamiento, pueden estar en la charla del cuerpo técnico ultimando detalles de sesión, la charla con los chicos antes de salir a entrenar, incluso participar en la sesión a pie de campo. Mm. Valorarla posteriormente, charlar con los jugadores una vez acabe el entrenamiento. Entonces, es que prácticamente pasan a ser durante una semana un técnico más del club. Mm. Creo que es una parte muy interesante porque hablábamos antes de la transferencia de todo, de la teoría, y es verdad que Uh vosotros en -huh. las formaciones que tenéis con nosotros y en general, ya en las formaciones online, sois muy prácticos porque enseñáis mucho vídeo, mucha forma de Uh trabajar, -huh. lo que hablábamos antes, abrís mucho las puertas del club, pero creo Uh que -huh. luego esa teoría de vuestra metodología que has visto previamente online, te la puedas llevar al campo, lo puedas ver realmente y puedas vivir lo que hablamos, una semana con un cuerpo técnico viendo la estructura, creo que es probablemente de las cosas más enriquecedoras que tenga porque lleva esa transferencia a pie de campo que verdaderamente luego es lo que importa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Si tuvieras que convencer a un entrenador, antes hablábamos de la importancia de la formación continua, ¿no? Que está dudando, oye, Uh -huh. no sé si hacer no sé si formarme en metodología, no sé si formarme, si hacer un máster de Valladolid, si hacer un máster de preparación física. ¿Por qué le recomendarías, por ejemplo, este que tenemos con vosotros? Bueno, principalmente un poco, si está en duda, que no lo dude. El fútbol evoluciona muy rápido. Nosotros debemos de evolucionar con él. Creo que nunca ha sido tan importante formarse o estar actualizado como hoy en día. Y principalmente yo creo que porque este máster ofrece la oportunidad de aprender de muchos y diferentes profesionales, que es un poco lo que te comenté antes, conocer cómo trabaja un club profesional, cómo trabajamos nosotros y sobre todo esto último que hemos comentado, llevarte experiencias y herramientas prácticas para poder aplicarlo en su contexto en el día a día. Mm, totalmente de acuerdo. Por ir cerrando, si te parece, Uh -huh. y a nivel también más personal, yo creo que hemos ido tocando metodología, una parte de cómo trabaja el club, de también cómo son las formaciones que impartís en este caso con nosotros. Como hemos dicho, al final sois un club muy abierto y que deja ver mucho su forma de trabajar, que creo que es
importante, muy interesante para la gente que no está en el día a día. Pero si pudieras volver atrás y decirle al Saúl Peñín, que empezaba en el 2017 en el Real Valladolid, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Bueno, le diría que va a vivir momentos muy buenos, que otros no serán tanto, pero yo para mí, esto es una opinión personal, que tenga muchas inquietudes, que tenga mucha curiosidad por todo lo que envuelve el proceso de entrenamiento, por todo lo que envuelve el juego, que escuche mucho, independientemente de si está de acuerdo o no con las opiniones que escuche, pero que escuche y que nunca deje de aprender, que nunca deje de tener inquietudes y curiosidad. Es un poco lo que le diría. Buena reflexión. Yo creo que al final en el fútbol hay que tener las orejas bien abiertas porque siempre te puedes llevar algo de lo que hablábamos, de mil maneras de entrenar, mil maneras de ver el fútbol o de entenderlo, que siempre te vas a poder Ujú. llevar algo a tu experiencia. Pues Saúl, Totalmente. muchísimas gracias por, bueno, por abrirnos de nuevo las puertas del club, por compartir tu forma de entender el fútbol, de entender la metodología en el Real Valladolid. Y a todos los que os habéis conectado, lo mismo, muchas gracias por estar aquí este ratito corto con nosotros. Creo que la verdad que ha sido muy fructífero porque en muy poquito tiempo hemos podido tocar muchos palos. Y lo dicho, si queréis aprender las formas de trabajar, en este caso el Real Valladolid, ver cómo trabajan una metodología en una cantera de un club profesional, cómo se trasladan esos conocimientos al campo, os animamos a que os matriculéis con nosotros en el máster del Real Valladolid. De hecho, ahora mismo tenemos las becas activas y si mal no recuerdo quedan 8 o 10 pendientes de aplicar. Así que lo dicho, os animamos a que podáis formaros, a que deis el siguiente paso en vuestra carrera profesional en clubes como el Real Valladolid, que siempre tienen las puertas abiertas para cualquier perfil de persona del mundo del fútbol. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y muchas gracias, Saúl. Nada, a vosotros, un abrazo.